Voy a salir. Voy a salir. Cállese, señora. Ninguno de ustedes duerme esta noche. Ninguno. Bienvenidos a Zona Miedo. Esta noche no hablaremos de leyendas antiguas que se cuentan para asustar niños. No. Esta es una historia que en un pequeño pueblo de Oaxaca todavía se susurra en voz baja, porque hubo una bruja. Y la atraparon. Dicen que primero empezó con enfermedades extrañas, gente fuerte que amanecía débil, niños que se dormían y ya no despertaban, hombres que juraban sentir algo pesado sobre el pecho en la madrugada, algo que les respiraba en la cara, y en los techos, un guajolote negro. No era un animal común, tenía los ojos encendidos, como brasas, y volaba de casa en casa, cuando todos dormían. Entraba en silencio, y al amanecer alguien despertaba sin sangre, sin fuerza, sin ese calor en el cuerpo que los antiguos llamaban Copacati, hasta que una noche la descubrieron, la vieron transformarse, la vieron dejar su cuerpo humano, y la cazaron, la encerraron en una jaula de hierro, en medio del pueblo, donde todos pudieran verla. Pero antes de que los barrotes se cerraran, ella gritó algo que nadie pudo olvidar: "Su las voy a pagar, uno por uno". La pregunta es, ¿realmente una jaula puede encerrar a una bruja? ¿O solo encierra su cuerpo, mientras su espíritu sigue volando en la noche? Apaga la luz, escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír, tal vez todavía esté pasando. Esto es Zona Miedo, en un pueblo perdido, entre los cerros de Oaxaca, donde las noches quedan pesadas como un costal de tierra húmeda, y los perros dejan de ladrar. Cuando la luna se pone roja, la gente empezó a enfermarse sin razón. Primero fue una mujer que amaneció sin fuerzas, con los labios secos y la mirada perdida. Después un niño que no volvió a despertar. Luego un anciano que decía sentir algo sentado en su pecho mientras dormía, como si un animal le respirara en la cara. Los curanderos hablaban en voz baja. Decían que alguien estaba chupando la vida, que algo caminaba entre las casas, sin ser visto. Los perros aullaban mirando los techos. Las gallinas no querían entrar al gallinero. Y en la madrugada se escuchaba el batir de alas pesadas. Una noche, un muchacho que volvía del campo vio un guajolote negro parado en el techo de su casa. No era normal, era grande, con ojos encendidos, como brasas. El ave lo miró fijo, inclinó la cabeza, y dejó escapar un chillido, que no era de animal. El muchacho corrió. Y cuando volteó, el guajolote ya no estaba. En su lugar, junto al fogón apagado, vio a una mujer encorvada, cubierta con rebozo negro. La mujer era conocida en el pueblo. Vivía sola en una choza vieja, siempre callada, siempre mirando al suelo. Decían que salía cuando nadie la veía, que recogía huesos de animales, que murmuraba nombres en la noche, y cuando alguien enfermaba, ella aparecía cerca, preguntando con una sonrisa torcida si necesitaban ayuda. La gente empezó a vigilarla. Una madrugada, escondidos entre los mezquites, la vieron. La mujer salió de su casa, levantó su vestido, se arrancó las piernas como si fueran de trapo, y las dejó junto al fogón. Su cuerpo se retorció, los huesos tronaron, el cuello se alargó, y de pronto, en lugar de la mujer, salió volando un guajolote oscuro, pesado, con ojos rojos como carbón. El ave se posó en una casa, entró por el techo. Adentro, la familia dormía. El guajolote caminó despacio, se subió al pecho del hombre, y empezó a chuparle la sangre y el copacati, esa esencia que los viejos dicen que es el alma caliente que vive en el corazón. El hombre no despertó. Esa misma noche, los hombres del pueblo salieron con machetes y redes, esperaron, y cuando el guajolote volvió a su casa, lo rodearon. El ave gritó, batió las alas, pero la atraparon, y cuando la amarraron, el guajolote volvió a ser la mujer. La llevaron a la plaza, construyeron una jaula de hierro, la metieron ahí. Ella no lloró, no pidió perdón, solo los miró uno por uno, y les dijo con una voz raspada, que parecía venir de la tierra: "Su las voy a pagar, uno por uno, aunque me pudra aquí". Desde esa noche, la bruja quedó encerrada. Le daban agua, un poco de comida, pero nadie se atrevía a acercarse mucho, porque en la madrugada, la mujer se levantaba en la jaula, golpeaba los barrotes, y gritaba nombres de gente del pueblo, nombres que nadie le había dicho. Y días después, esas personas se enfermaban. El miedo creció, pensaron en matarla, pero el cura dijo que no, que si la mataban, su espíritu quedaría libre. Así que la dejaron vivir, encerrada, viendo cómo los años se la llevaban. Dicen que un día,
Después de una tormenta fuerte, la encontraron muerta en la jaula, encogida, seca, como si algo la hubiera chupado por dentro. La enterraron lejos del pueblo. Pero desde entonces, cuando alguien enferma sin razón, cuando los perros aúllan mirando el techo, cuando se escuchan alas pesadas, en la madrugada, algunos aseguran ver un guajolote negro parado en las cruces del panteón, y cuentan los viejos, que la jaula, oxidada y vacía, todavía tiene marcas de uñas, como si alguien, desde adentro, siguiera intentando salir. ¿Por qué me miras así? Voy a salir. Voy a salir. Cállese, señora. Ninguno de ustedes duerme esta noche. Ninguno. La jaula quedó vacía, pero el miedo no se fue. Los hombres del pueblo pensaron que todo terminaría cuando la bruja muriera. Quemaron sus ropas, bendijeron la plaza, y mandaron traer agua bendita desde la iglesia del pueblo vecino. Durante unos días hubo silencio, un silencio extraño, pesado, como cuando el aire se detiene antes de una tormenta. Pero a la semana empezaron los sueños. Primero fue la hija del panadero. Soñó que alguien golpeaba su ventana con uñas largas, que una voz ronca le decía su nombre, y que un guajolote negro caminaba dentro de su casa. Amaneció con marcas rojas en el cuello. Después el carnicero dijo que escuchaba pasos alrededor de su cama, y que algo le soplaba en la cara mientras dormía. No duró mucho. Una mañana lo encontraron frío, con la piel gris y los ojos abiertos. La gente empezó a recordar las palabras de la bruja. Su las voy a pagar. Entonces decidieron desenterrar su cuerpo. Una noche sin luna, varios hombres fueron al lugar donde la habían enterrado, en un cerro seco cerca del camino viejo. Cavaron en silencio, hasta que la pala chocó contra la caja. Cuando la abrieron, el cuerpo no estaba. Solo había plumas negras, y un olor agrio, como sangre vieja. Desde ese día, el pueblo cambió. Los perros no querían salir en la noche. Las gallinas amanecían muertas, sin una gota de sangre. Y en los techos, algunos decían escuchar el raspar de uñas, el batir de alas, el chillido de un guajolote que parecía llorar. Una anciana juró haber visto la jaula moverse sola en la plaza, que los barrotes crujían, como si alguien invisible los apretara desde dentro. La gente empezó a encerrar sus casas temprano. Nadie caminaba solo. Nadie respondía cuando alguien tocaba en la madrugada. Pero lo peor vino cuando un niño del pueblo despertó gritando. Decía que una mujer vieja estaba sentada junto a su cama, mirándolo con ojos blancos, que le decía que tenía hambre, que el pueblo la había condenado, y que ahora ella cobraría todo. El niño enfermó, y luego otro más. Los hombres se reunieron, desesperados. Decidieron buscar a un curandero viejo de las montañas de Oaxaca, un hombre que decían sabía hablar con los muertos. El curandero llegó en silencio, caminó por el pueblo, tocó las paredes, olió el aire, y al final dijo algo que heló la sangre de todos. La jaula nunca la encerró, solo la enfureció. Les explicó que la bruja había dejado su espíritu en el pueblo antes de morir, que su rabia estaba pegada a las casas, a la tierra, a la gente que la había humillado. Solo hay una forma, dijo. Tienen que quemar la jaula. Esa misma noche la sacaron al campo, le prendieron fuego, el hierro chilló, la madera tronó, y cuando las llamas crecieron, se escuchó un grito en el viento, un grito largo, como de mujer, como de ave, como de algo que no era de este mundo. Después vino el silencio. Por meses no pasó nada. Los enfermos sanaron, los perros dejaron de aullar, la gente volvió a dormir,